La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por una red de radios. En Lima tenemos a Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada y en la amplitud modulada en el cono sur. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, usted lo encuentra con ese nombre. Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, donde no solamente nos escuchan, sino nos ven a través de la plataforma de televisión que tiene Radio Quillabamba, a través del Facebook, y también Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también nos ven por su señal televisiva. A esta red se une otra red de radios amigas, como es en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana, dos radios en Puno, y en Juliaca, Radio San Valentín, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos y ya estamos conectados en este 3 de septiembre con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el Perú y en todo el exterior, todos los peruanos que nos escuchan fuera del Perú. Ha llovido bastante todavía y sigue lloviendo. Frío, hace frío, hace mucho frío. Frío, para Lima es frío. En realidad, si ustedes miran la temperatura, no hace tanto frío. Hay 15 grados. Ustedes dirán, pero ¿qué le pasa a los limeños? Claro, pues, pero cuando tienen 90% de humedad, es bastante frío. Acá la clave es la humedad. Y bueno, en el tema de la pandemia, declaraciones ayer de la ministra Mazzetti en el programa de Jaime Chincha, que han dejado a algunas personas un poco confundidas, entre ellas a mí. A mí también. ¿A ti también? Sí. A todos nos han dejado un poco confundidos. Ha dicho la señora Mazzetti que los asintomáticos, que están enfermos, o sea, que tienen el COVID pero no tienen síntomas, no contagian. Luego dijo en la misma entrevista que contagiaban muy poco. Esto ha sido muy confuso, porque si los asintomáticos no contagian, es porque no abren los colegios. Los niños, los adolescentes, prácticamente no tienen síntomas. Mientras no tengan síntomas, entonces que vayan al colegio. O sea, es una declaración bien compleja por sus consecuencias. Entonces yo quisiera que nos dieran alguna explicación, porque de verdad no entiendo. Bastaría que no tuvieras síntomas para que te subieras a un avión, para que vayas en un bus interprovincial. Pero lo que hay que buscar son los síntomas. Señor, usted tose, no, tiene fiebre y te toma la temperatura, tampoco. A ver, oxímetro, perfecto, suba, no va a pasar nada, porque usted no tiene síntomas aunque tenga la enfermedad. Y ya no hay que hacer pruebas, pues, porque en realidad, salvo que tenga síntomas, cuando tiene síntomas te haces la prueba. Y sabemos que el porcentaje de personas que tienen síntomas es, en el universo total de los enfermos, bien pequeño. O sea, los síntomas no se presentan sino más o menos en el 20% de los enfermos, tal vez 30% de los enfermos. Entonces, si la enfermedad no viaja con los asintomáticos, bastaría que tú simplemente aislaras a los que sí tienen síntomas. Eso no explica la expansión, la velocidad de expansión de la enfermedad. Yo ya no entiendo nada, Abel. No entiendo. Yo no tengo síntomas. Entonces yo podría ir con todas las personas que no tienen síntomas a hacer vida social, a tomarnos un café, a ir a un club deportivo, a ir a un club social, ir a una fiesta. No tenemos síntomas. O sea, los jóvenes que estaban en la discoteca Thomas, todos contagiados, ninguno podía contagiar a otro porque ninguno tenía síntomas. Yo ya me perdí. O sea, hay días en que la ciencia es muy confusa. Sí había leído que el asintomático contagia menos. O sea, si el sintomático contagia
en promedio, por decirte, a 3. El asintomático no contagia a 3, contagia a medio, ¿no? En promedio, o sea, mucho menos. Pero no que no contagiara. ¿Cuál es el sentido entonces de todas las medidas que hemos tomado? Ya me perdí. Me ha perdido la ministra Macetti, no entendí nada. O sea, yo entiendo que si tú no tienes síntomas, pero tienes la posibilidad de contagiar, entonces hay que cuidarnos de todos aquellos enemigos pues invisibles, ¿no? Razón por la cual se cierran las escuelas. Porque los niños asintomáticos se contagian entre ellos y llevan el virus a casa, contagian a sus padres, contagian a sus abuelos y ahí se produce la mayor mortandad. Pero resulta que esos niños asintomáticos que van a la escuela no se contagian entre ellos, no pueden contagiar a nadie además en su casa. Entonces, ¿por qué no los mandamos al colegio? Todo el tema de infancia está en que son asintomáticos. Todo el tema. Yo ya no entiendo nada. De verdad, no. Por favor, auxilio. Que alguien nos ayude. No entiendo nada. Y la doctora es una doctora de mucho prestigio, reputación. Yo no dudo que si lo está diciendo es porque sabe algo que nosotros no sabemos. Que abran las escuelas mañana. Que abran las universidades. Se acabó. ¿Por qué no? Si los asintomáticos no contagian. Y reitero, la gente joven, a los niños de menos de 14 años, ni siquiera los dejan salir de sus casas. Si son asintomáticos, ¿qué les digo? La gran mayoría de niños no tienen síntomas. Los niños que han hecho síntomas han terminado hospitalizados. Y lamentablemente muchos de ellos con síndrome de Kawasaki. Y han muerto en toda esta pandemia 80 menores. Pero son 80. No son 8 millones de estudiantes en las escuelas públicas y privadas del Perú. ¿Qué está pasando? O sea, es muy confuso. Este tipo de afirmaciones confunden mucho a la gente. A ver, ¿por qué, digamos, cuando iban a hacer pruebas a los mercados ya mayo, junio, encontraban pues que todos los vendedores de los mercados estaban contagiados, 50%, 60% contagiados, sin síntomas, y decían, no puede ser, a sus casas, mercado cerrado? Ya, si me está diciendo la ministra que ese vendedor de fruta que no tiene síntomas no te va a contagiar, que solo te contagia el que tiene síntomas. Y yo no conozco a nadie que vaya y se abrace con uno que estornuda, ni que tiene fiebre, todo el mundo sale corriendo. Entonces, ¿cómo se ha contagiado tanta gente? O sea, ¿qué pasó, Liquitos? 70% de la población contagiada, si los asintomáticos no contagian. Eso es un estudio de prevalencia que es del Ministerio de Salud, y la misma ministra señala que en Iquitos se alcanzó inmunidad de rebaño. O sea, ya no hay muertos en Loreto hace días. Una buena noticia, hay que decirlo. ¿A qué costo? Pero una buena noticia. No estoy entendiendo. Me perdí completamente. Yo creo que la consecuencia lógica... Yo creo que... Sí, Abel. Yo creo que la ministra tendría que salir a explicar bien, porque eso nos ha confundido a todos, ¿eh? Y en redes veo también ese comentario y de verdad que va a generar mucha confusión. Es necesario que se haga aclarar. Puede ser que no se expresó bien en el momento, alguna idea confusa, pero es bueno aclarar. Malentendido, como decimos, acá ha habido un malentendido. Ojalá que durante el día lo aclare, de verdad. Es muy confuso. Muy confuso porque las medidas y sus consecuencias dramáticas en la vida social de las personas no se condicen con una afirmación según la cual el asintomático no contagia. O sea, regresemos a los niños. Mi niño no tiene ningún síntoma. Los niños de mis vecinos tampoco, van todos a la misma escuela. Entonces, ¿por qué no pueden ir a la misma escuela? ¿Por qué no pueden seguir yendo a la escuela? Si no contagian. Ellos no contagian y no se contagian entre ellos porque además son asintomáticos. De verdad que no logro entender. Ahora, de repente esa es la razón porque en Europa se están abriendo las escuelas, ¿no? O en Estados Unidos. No lo sé. Pero algo nos tiene que decir, porque esa afirmación cambia todo el tratamiento, cambia toda la conducta humana, cambia todas las relaciones sociales. Si yo no tengo síntomas, entonces ¿por qué no puedo visitar a mis padres? Me encantaría saber, si yo no tengo síntomas, nada, no tengo fiebre, no estornudo, no me duele la cabeza,
nada, no tengo ningún dolor en el pecho, no toso, nada, ni un moco, nada, no tengo el estómago suelto, me siento absolutamente bien. Y no, me he sentido igual los últimos 15 días. No tengo ningún síntoma. Mis padres están encerrados hace 6 meses sin ver a nadie. Eso es lo que nos han dicho. Muy bien. ¿Por qué no puedo verlo? Si según la doctora Macetti, yo no los voy a contagiar. No los voy a contagiar. Es imposible que los contagien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué no me permiten verlos? El Estado peruano dice, no te reúnas con tus familiares. Y el Estado peruano, la doctora Macetti, me dice que si soy asintomática no contagio. No entiendo, o sea que claro, la pichanguita podría haber uno con síntomas y el sintomático sí contagia. Ah, bueno, ya. Pero los asintomáticos si no contagian, ¿por qué no pueden ir a ver a su familia? Ah, es que no sabemos si eres asintomático o no. No, perdón. Ser sintomático es una cosa bastante objetiva. Sintomático. Tengo síntomas de algo parecido a una enfermedad respiratoria. ¿Ok? Cualquiera que sea. Puedo estornudar, puedo toser, puedo tener fiebre. Esos son síntomas. Bien objetivo. ¿Cuánta fiebre tienes? No saturo el oxígeno correctamente. No tengo ningún síntoma. Nada. Termómetro, oxímetro, nada. ¿Por qué no voy a ver a mi mamá? Explíqueme, doctora. No entiendo. Y además, si los asintomáticos no contagian, ¿por qué usamos mascarillas? ¿Para qué? Los asintomáticos no contagian. Están enfermos, pero no contagian. Perfecto. No tienen ningún síntoma. ¿Para qué usamos mascarillas? Protectores faciales, mascarillas, nos lavamos las manos, hablamos a 1,5 metros de distancia o 2 metros, ¿no? Con protectores. O sea, nos esmeramos en no tener contacto humano alguno, y la señora nos dice que no contagiamos. ¿Qué pasó? O sea, no entiendo. Sí, acá nuestros oyentes nos dicen que en algún momento dijo que aclaró que un porcentaje de asintomáticos es que no que contagian, ¿no? Es un porcentaje mínimo. Pero de todas maneras sería bueno, otros nos dicen quizás son estudios nuevos, ¿no? Pero sería bueno que nos aclaren para Si que no tengamos esta mínimo, incertidumbre. ustedes no pueden sacrificar toda la educación universitaria, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bastaría con que dijeras, bueno, pueden ir a clases, pero siéntense con distancia y usen su mascarilla. O sacrificar toda la educación escolar. Dices, bueno, los chicos pueden ir al colegio, pero no se han tomado medidas en otros sitios, ¿no? El mismo grupo junto siempre, para no juntarse con otras clases, entonces armas como una especie de unidad, ¿no es cierto?, entre los de este grupo, medidas que se están tomando en otros lugares. ¿Por qué no? Yo te digo, no entiendo nada. Tenemos las escuelas cerradas desde marzo, algunas nunca abrieron. Le pedimos a la ministra que nos aclare entonces el punto. Por favor, que nos aclare. Sí, Sería por una favor. alegría que los chicos pudieran volver al colegio. Si ella nos dice que no se puede, no se puede, no hay ninguna discusión. Acá hay que obedecer lo que la autoridad sanitaria te dice. Yo no estoy llamando a ojo a ninguna rebeldía, hay que obedecer porque es lo mejor para todos. Pero quisiéramos saber por qué. Si ella me dice, no, es que esa mínima posibilidad ya es un enorme riesgo, bueno, lo puedo entender. Pero que nos explique, por favor, si esa mínima posibilidad justifica las medidas radicales que hemos tomado respecto a niños. Los niños solamente pueden salir en el Perú media hora al día. Los menores de 14 años solo pueden salir de sus casas media hora al día. No pueden entrar a ningún establecimiento comercial. Están prohibidos de entrar a una tienda. Ni siquiera para comprar un chupete. O sea, estamos hablando de medidas radicales con la infancia, pero absolutamente radicales. Y los niños que están en zonas del Perú, que es 1/3 del Perú, que están con cuarentena, no salen ni media hora, no pueden salir. Eso no es bueno para la salud mental de nadie. Entonces, si estamos haciendo sacrificios en salud mental tan grandes, bueno, los que quisiéramos saber, pues en el costo-beneficio, un médico evalúa, señora, para su salud mental, en su caso, por favor, salga y camine 1 hora diaria, porque si no, o converse con otros seres humanos, aunque sea a 1 metro de distancia. A lo que voy es que
si nos está diciendo que este riesgo es mínimo, ¿vale la medida tomada? ¿O hay algo que discutir en el Consejo de Ministros que no han discutido? Nosotros No, vamos a estar ahorita con una ministra, con la ministra de Economía, con la señora María Antonieta Alba, en un ratito. Hay muchísimas preguntas de economía, hemos recibido algunas de ellas a través de las redes sociales. Vamos a tratar de poner los grandes temas juntos. Yo sé que todos tienen mucha expectativa de saber qué va a pasar, ¿no? La gran incógnita acá es la incertidumbre que tenemos. Muchas cosas no sabemos cuándo van a pasar. Por ejemplo, ayer nos han dicho que en octubre, dentro de un mes, regresan los vuelos internacionales. Pero no sabemos, en realidad, por ejemplo, aquellas personas que tenían familiares que vienen en diciembre, se van en enero. ¿Vale la pena que vengan? Depende de dónde vienen. Les van a pedir cuarentena si vienen a pasar Navidad y les van a pedir cuarentena en su lugar de destino. O sea, 14 días acá y 14 días allá, mejor que no vengan. O basta con la prueba molecular. El ministro de Transportes dijo que bastaba con la prueba molecular. ¿A dónde se la tiene que hacer? Acá, antes de llegar, en la salida. Es un costo enorme para el viaje hacer pruebas moleculares a cada uno de los pasajeros. Hay que hacerlas, pero una prueba molecular no baja en el Perú de 400 soles. En el extranjero debe costar no menos de 100, 120 dólares. Entonces es un costo adicional de viaje, hay que considerar eso también. ¿Esto permite abrir algunas actividades turísticas o no? Muchas cosas están todavía muy sueltas, ¿no? En un ambiente de enorme recesión. Entonces, claro, la ministra de Economía tiene mucho que decir al respecto. Piensen ustedes que el turismo es una industria que mueve un porcentaje muy importante del crecimiento económico. Entonces, no hay turismo, cero, no hay ni siquiera venta de artesanías, ¿se dan cuenta? Entonces, eso tiene un impacto enorme. El hecho de que se abra el aeropuerto, bueno, ¿qué quiere decir? Con una demanda muy pequeña, con un flujo de vuelos muy pequeño, y que para fines laborales, no turísticos, complicado. Ahora, todas las semanas están entrando aviones al aeropuerto Jorge Chávez, hay que decírselo al público, charters que se pagan, que organizan los consulados o organizan agencias de viaje desde el Perú para distinto público, o sea, por ejemplo, repatriación de peruanos o salida de extranjeros a Europa. Ese tipo de vuelos ya existe. Son pocos, pero hay, pagados obviamente por los usuarios del Estado peruano. Y por supuesto a un costo bastante alto, ¿no? Algunas compañías aéreas validan pasajes vendidos por ellas mismas que se perdieron desde marzo a la fecha. Pero en términos generales es poquísimo el tráfico aéreo. Ya salió del grupo aéreo número 8, ahora ya está en el aeropuerto Jorge Chávez nuevamente. Ayer hemos visto a estos funcionarios chinos llegar a través del aeropuerto Jorge Chávez y llegan al Perú justamente para el ensayo clínico que se está haciendo con la vacuna Sinovac, la que está procurando China. Entonces, sí hay cierto movimiento, pero ¿cuánto movimiento? No sabemos. Rosa María, antes de ir con la ministra que ya nos está, ya la vamos a tener, solamente esta citación que ha hecho la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el señor presidente de la República, el señor presidente tiene que ir al Congreso, está obligado a ir, no está obligado. Quieren presencial, ¿ah? El señor Alarcón, porque algo de la Constitución conoce, no puede ser tan burro de no saber que el presidente no está obligado a ir al Congreso. El presidente solo puede ser acusado durante su mandato por 4 cosas. Ninguna de esas es contratar a Richard Swing. Entonces, es absurdo. Toda esa investigación es un disparate. ¿Qué tiene que ver el presidente con un tipo que canta, que baila mal, que canta mal, que seguramente sus honorarios eran exageradísimos para la calidad de sus servicios, estamos de acuerdo, y que el Estado peruano muchas veces gasta mal, sí, claro, pero eso qué tiene que ver con el presidente de la República? O sea, le quieren bajar el nivel a todas las cosas en este mundo, incluidas la institución de la presidencia. ¿Y qué puedes esperar además del señor Alarcón, que está procesado
por crímenes bastante graves. Y al cual además tampoco se le puede procesar con toda libertad porque, claro, es congresista de la República. Los arequipeños votaron por él, ¿eh? A mí no me miren. Los arequipeños votaron por ese señor, en la lista de Antauro Humala. Ese es el resultado. Ese señor que debería estar afrontando sus procesos penales, ¿no es cierto?, por serios desbalances patrimoniales, por realizar contrataciones ilegales durante su mandato como contralor, un sujeto que grababa a todos los ministros para después chantajearlos. Ese es el presidente de la Comisión de Fiscalización de este Congreso. Aunque usted no lo crea, pero reitero, los arequipeños votaron por él, pues es su representante. Ahí tienen. Y cita al presidente de la República porque sí, porque, bueno, estamos fregados. Ahora, el presidente puede ir, ¿eh? Puede decir, sí, yo encantado, vamos. No tiene que ir, no está obligado a ir. Pero claro, dicen, no ha querido venir porque no quiere huir de su responsabilidad. Esto es completamente político, no hay ningún interés en buscar la verdad, buscar la justicia. O sea, los valores fundamentales éticos no están ahí. Oye, si querían vacarlo por jugar tenis, porque habían 3 personas que jugaban con tenis con él y tenían puestos en el sector público, ¿cuál es el delito? Mira, ¿cuántas veces en estos años he dicho cuál es el delito? Todo el mundo me insultaba y al final todos dicen hoy, ¿cuál es el delito? Exactamente igual. Primero lee tu código penal antes de estar persiguiendo gente por las puras. La muerte. Ahora, donde sí hay delito es lo de Marta Chávez, que ya retiró las palabras, ha dicho ayer, ¿eh? No soy parte de un circo, pero ha debido pedir disculpas. No, una cosa es retirar las palabras y otra cosa es pedir disculpas. Ha podido alegar que ha habido un malentendido, que es lo que normalmente se alega en estos casos, ¿no? Pero en fin, ya hablamos de ayer. Estábamos ya en la con la doctora... Sí. Vamos a ir a la pausa, pero me están escribiendo de Arequipa, me dicen, disculpa, Abel, Rosa María, Arequipa no votó por Alarcón, votó por el doctor Chaña, que era el número 3, y por añadidura entró Alarcón. Así que ya, echa la aclaración para nuestros amigos arequipeños que están muy fastidiados. Acá también Eduardo está protestando. Los arequipeños votaron por él, si no, no hubiera entrado. Bien, vamos a la pausa, Rosa María. Vamos a la pausa que viene la ministra María Antonieta Alba para hablar de la economía de nuestro país. Pausa. Muy bien, ya estamos... Ahora sí, un ratito. Bien, estamos haciendo las conexiones con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan ustedes escuchar con toda claridad y puedan escuchar a la señora ministra María Antonieta Alba en esta entrevista muy importante porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas y vamos a tener que conversar de varios temas. Como siempre les recuerdo que esta entrevista está saliendo por Radio Santa Rosa en Lima, tanto en la amplitud modulada en la parte sur de Lima en todo el Perú, y la frecuencia modulada en la parte sur de Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cayal en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba y Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une a otra red de radios como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Metagua nos pone en podcast en todo el Perú, el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Bien, hecha todas las menciones correspondientes, Rosa María, adelante. Bueno, hay un poco de ruido porque muy bien, y la ministra acaba de apagar su micrófono, pero me va a escuchar por el teléfono y la vamos a ver con la imagen. Ministra, quería empezar, hay bastante camino por recorrer, bastantes normas que discutir, pero quería empezar por el principio. En el mundo entero están comparando las distintas recesiones inducidas por la paralización. Y en nuestra región, al Perú, le ha ido muy mal.
y eso es verdad, no hay nada que podamos hacer al respecto, pero sí podríamos pensar qué pudimos haber hecho diferente. En marzo y abril se cerró toda la economía. Vecinos como Chile, Colombia, Argentina, no cerraron toda su economía. Actividades extractivas como minería, pesca. Lo único que se mantuvo en el Perú fue la actividad agropecuaria, pero las otras actividades se pararon. Y eso generó una caída de menos 40 del PBI. ¿No fue un error haber parado tan drásticamente la economía en marzo y abril, en esa primera etapa? Creo que es importante para compararnos con otros países desde la situación en la que nosotros partíamos, ¿no? Partíamos en una situación donde para 33 millones de peruanos en ese momento habían menos de 300 camas UCI. Por eso se tomó una decisión muy severa. Nosotros teníamos acá en el Ministerio de Economía y Finanzas unas proyecciones de contagios y de muertes y con un aparato de salud sin capacidad de respuesta. Entonces para nosotros sí fue fundamental tener una cuarentena, un confinamiento que determinó que solo el 44% de la economía opere, pero era porque las condiciones de las que nos basábamos, pensemos en países como Colombia o Chile, ellos han podido desplegar, ellos ya tenían un instrumento de subsidio a las familias desplegado. Entonces esa decisión fue drástica, pero creo que el punto inicial en el que partíamos respecto a otros países en el tema de la precariedad del sistema de salud nos hizo llevar una decisión de este tipo, ¿no? Pero también una decisión carísima, carísima para el Perú, pero claro, como usted dice, había esta justificación. Hacia mayo, examinemos ahora mayo y junio, se abre un poquito la economía, pero se mantiene todavía muy cerrada, muy reglamentada, muy rígida, llena de problemas, protocolos, cuando se debió haber abierto un poco más porque la informalidad en el Perú ya estaba abriendo. Nuevamente, ahí no hubo una evaluación incorrecta, no debe haberse soltado un poco más para levantar un poco la situación del Perú. Sí, como nosotros decimos, esto de cerrar y abrir la economía es un camino que no habíamos recorrido antes. Creo que definitivamente sí siempre teníamos esta enorme preocupación de los contagios. Nosotros los primeros meses sí sirvieron para que el sistema de salud ganara tiempo para abrirlas, para generar más hospitalizaciones, compramos pruebas. Entonces creo que definitivamente era un camino que nunca habíamos recorrido. Identificamos algunos cuellos de botella en la apertura, entonces que luego tomamos algunas acciones correctivas y facilitamos mucho más el proceso, pero sí nosotros no podemos negar que se cometen algunos errores en nuestras estrategias, pero rápidamente se evalúan y se corrigen, que es un poco lo que pasó con ese tema de los protocolos, ¿no? Pero sí, Rosa María, es un camino que nunca hemos recorrido, entonces tenemos que... Claro, pero yo entiendo que el MEF tiene que tomar decisiones sobre Rosa lo que... María, Sí, Rosa Abel. María, un favor. Le pedimos a la señora ministra si podría acercarse un poco al teléfono, porque nuestros oyentes dicen que se escucha un poquito bajo. O que Perfecto. se acerque normal, que se ponga como el teléfono normal. Gracias. Siga, Ya, adelante. perfecto. Están ayudándola técnicamente, sí, para ponérselo así, para poder... Es un poco incómodo, pero ayuda a que el público pueda entender mejor lo que estamos conversando. Y claro, efectivamente, todos son generales después de la batalla, es difícil juzgar, pero sí se entiende lo que pasó en el Perú, sí se entiende que en marzo y abril el cierre fue muy rígido, en mayo, junio se abrió, pero se abrió no por completo y con muchas dificultades. Recién en julio, agosto se ha abierto un poco más y ha mejorado un poco, pero todavía no estamos al 100%. Ahora, en ese contexto, ustedes tomaron medidas porque Salud les dijo que esas eran las proyecciones. El problema es que, por ejemplo, Salud cerró la atención primaria. No es culpa de ustedes, de Río. Salud cerró atención primaria. Focalizó toda su atención en infraestructura y en camas hospitalarias. Y esa decisión no fue buena, porque abajo se expandió el contagio que no debe haberse expandido. ¿No ha habido ahí un problema de comunicación entre salud y economía? Nosotros, Rosa María, desde el inicio tomamos, obviamente cada uno en el marco de sus competencias, el Ministerio de Salud define la política sanitaria, pero todas las medidas son propuestas por los ministerios y coordinadas a nivel de
Consejo de Ministros. O sea, como te digo, siempre hemos tratado de tomar las mejores decisiones, pero también, como te digo, siempre estamos en continua evaluación para tomar medidas para mejorar, pero siempre ha habido una enorme coordinación. Este tipo de decretos supremos, por ejemplo, que establecen las medidas de confinamiento, son elevadas a nivel de Consejo de Ministros. O sea, siempre hay mucha coordinación. Pero la estrategia fue incorrecta y afectó severamente la salud y la economía, porque si no, no tendríamos los resultados que tenemos hoy. O sea, hay que reconocer que algo se hizo mal, y a veces nos preocupa que nadie en el Ejecutivo diga, sí, lo hicimos mal, vamos a cambiarlo. Por ejemplo, sí sabemos que la ministra de Salud ha abierto toda la atención primaria que puede, con mucha dificultad, porque no hay médicos, etcétera, pero la ha abierto, por lo menos porque reconoce que ese es un error. No vemos, salvo expresiones, ¿no? Sí, hemos cometido algunos errores, pero estamos en los peores puestos del mundo, en los dos temas. Y creo que los peruanos merecemos una respuesta. ¿Por qué nos ha ido tan mal? Sí, yo por ejemplo, me puedo referir más a los temas, obviamente, de mi sector. Cuando vemos las últimas cifras, definitivamente, marzo y abril, la economía estuvo operando al 44%, por eso es cuando nos comparamos con países como Brasil, México, Colombia, vemos que la caída del PBI y de la actividad en esos meses fue mucho más acentuada. Pero ahora, por ejemplo, cuando ya revisamos junio y julio, en términos de la capacidad de los indicadores de actividad económica, ya estamos igual que nuestros países vecinos. Definitivamente, Rosa María, nosotros sabíamos que este confinamiento iba a ser muy severo para la economía, por eso también es que reaccionamos con uno de los planes más agresivos de la región. Pero sobre el tema de la corrección, por ejemplo, nosotros tenemos esa actitud de ir evaluando y corrigiendo. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Reactiva 2, que hubo algunas críticas sobre el acceso de las MIPES, por ejemplo, con Reactiva 2. Vamos a ir a Reactiva en un instante, porque quiero hablar con usted todas las medidas de alivio y evaluarlas, pero anoche, si hay que decir esto, la ministra de Salud ha dicho que los asintomáticos no contagian, o contagian muy poquito, y creo que no ha entendido la dimensión de sus palabras, porque varios nos hemos desmayado frente al televisor. Todas las universidades cerradas, todos los colegios cerrados, porque los asintomáticos contagiaban. ¿Va a haber un cambio en eso? ¿Va a haber un cambio ahora sí de apertura, dado que los asintomáticos no contagian? Creo, Rosa María, que sí sé exactamente lo que pasó ayer, hacia el final de la entrevista, también para que todos los oyentes sepan que nosotros los ministros estamos trabajando más de 12 horas al día, entonces creo que tener una confusión en una entrevista somos seres humanos también. Entonces, al final de la entrevista, y eso es lo que yo he visto anoche en las redes del Ministerio de Salud, es que la aclaración es que sí contagian, pero nos cuidamos menos de ellos, porque ellos no tosen, por ejemplo. Entonces... es un malentendido. Nos ha dejado sin dormir la ministra de Salud, de verdad, porque tanto sacrificio, tanto esfuerzo económico, tanta gente desempleada en el Perú, tanta tristeza... ¿Y no contagian? O sea, ¿qué pasó? Sí, yo entiendo, Rosa María, no pude ver específicamente la entrevista, pero luego me informé de lo que había sucedido. Vi también este esfuerzo que hubo en las redes del MINSA por aclarar esto. Es básicamente que contagian, pero como no vemos signos visibles de su enfermedad, no tosen, nos protegemos menos de ellos. Sí contagian, ok, muy bien. Ahora, vamos a las medidas de alivio. Vamos a hablar de dos tipos. Vamos a hablar un instante de las empresas, pero primero hablemos de las familias y las personas. Los primeros bonos que se diseñan con el MIDI sabemos que tuvieron problemas porque la base de datos no era la correcta, se ha corregido, pero hubo un problema también dramático. Lamentablemente, los más pobres del Perú no tienen cuentas de banco y se les obligó a ir a bancos y a hacer colas en bancos. Y ahí se contagiaron. Es decir, el Estado creó un sistema de alivio, de subsidio a la pobreza que les llevó a enfermedad. Esto es un error gravísimo. A ver, Rosa María, varias cosas. Efectivamente, no todos los peruanos tienen acceso a las cuentas. Más o menos solamente 4 de cada 10 adultos tienen cuentas. Nosotros, si se acuerdan, en el primer bono
sí hicimos medidas para minimizar el contacto social. En la primera plataforma de los bonos se programó las fechas donde cada uno, fue un esfuerzo sin precedentes, con la información de los DNIs, se cruzó con las agencias de los bancos y se le recomendó a cada ciudadano qué día y a qué agencia tenía que ir. Hay otros problemas como que la gente no tiene actualizado necesariamente el DNI, pero sí desde el inicio se utilizó, de hecho, la plataforma donde uno elige, donde uno ve dónde queda su mesa de votación, la misma plataforma se la pedimos a la OMPE y con los DNI de las personas se sabía exactamente qué día debía ir a cobrar el bono y a qué agencia. En un esfuerzo por tratar de hacer esto ordenado. Obviamente, como te digo, habían complicaciones, no todos los DNIs. La gente decía, oye, mi DNI está en Amazonas y yo vivo en Lima. Entonces sí hubo un esfuerzo, además una reacción muy rápida de un mecanismo que sin precedentes, pero también, por ejemplo, ¿qué está pasando también ahora, no? A veces se transfiere igual a las cuentas, se utiliza la banca digital, pero la gente igual quiere ir al cajero, ¿no? Entonces creo que solamente transmitirles la tranquilidad que sí desde el inicio hemos pensado cuáles eran los mejores mecanismos para minimizar el contacto, pero ahí también como en la salud. Pero congresista, si usted le da al banco, a la agencia, solo 4 horas de atención, porque le puede tener un toque que era a las 6 de la tarde, y en algunos casos en el norte del país a las 4 de la tarde, lo único que hace es aglomerar a la gente. Se pusieron menos agencias, con menos personal, y además en horario reducido, lo cual fue un error garrafal. Usted necesita descongestionar. El toque de queda fue fatal para la compra de alimentos y para el cobro de bonos. Y fue un error, y un error que se mantiene. En el caso de los bancos, acá también nos enfrentábamos a situación de contagio de las personas que atienden en los bancos. Entonces lo que hizo la banca fue trabajar con suplentes. Por eso es que debido a los niveles de contagio que se enfrentaron en algunas ciudades como Iquitos, lo que hacían es que trabajaba, digamos, 2 tercios, porque si había contagios, para que pudieran ser una banca de suplentes, por así decirlo, ¿no? Pero definitivamente, Rosa María, nosotros evaluamos constantemente las medidas en este segundo bono, queremos que todo sea mucho más digital, hemos tenido más tiempo también para implementarlo, el Banco de la Nación está implementando esta cuenta DNI, o sea, también son algunas oportunidades que vemos en esta crisis para cerrar esta brecha tan grande de inclusión financiera que hay en el país. Ahora, cuando se habla de que en total, en el primer bono, por distintos lados, ¿no? Por el agrícola, etcétera, se beneficiaron a 8,5 millones de familias, y en el segundo también, cuando decimos familias, ¿a cuántas personas nos referimos? Más o menos, esto es en promedio, ¿no? Lo que se calculó esa subvención fue para cuatro personas. Una familia de 4 personas en promedio, los promedios siempre son engañosos, la cantidad de familias son como 3. Ya, pero 4 por 8 pues es 32, ¿no? Entonces, todos los peruanos recibirían el bono. Somos 32 millones de peruanos, ¿no? 800,000 por 4, todos los peruanos reciben el bono. ¿Por qué no darlo universal y se dejan de problemas? El último esfuerzo que se hizo, primero se inició con una focalización y luego, Rosa María, el último padrón que manejamos es casi universal. Solamente se han excluido las familias que tienen alguien que está cobrando, que está en la planilla, con todas las limitaciones que hay de la data, por ejemplo, ¿no? El hecho de haber hecho una prórroga del pago de impuestos de la SUNAT ha determinado que tengamos la data desfasada de las planillas. Pero sí, Rosa María, comentarte que estas tareas son titánicas y se hacen los mejores esfuerzos con todas las limitaciones que hay de información de los ciudadanos. No hemos tenido incluso que en una segunda etapa abrir un registro, porque no todos los peruanos estábamos en el Padrón General de Hogares. Entonces hemos tenido que abrir un registro. Hay una problemática con los hogares que tienen una sola persona, la típica que tú estás en el 2007, tienes un hijo de 18 años en el 2007 y luego tu hijo se muda a otro lugar. Por eso es como también se han detectado algunos problemas con jóvenes que se les ha incluido en el padrón, porque hemos tenido ese problema con las personas que salen de un núcleo del hogar y se van a otro hogar, ¿no? Pero yo creo que es una tarea titánica, pero siempre hay que dar los mejores esfuerzos y corregir todos los problemas que se presenten. Ministra, conozco gente
muy bien acomodada, sin ningún problema económico, cuyos hijos que viven con ellos, que tienen 24, 25 años y no están trabajando, han recibido bono y han decidido donarlo a una buena causa, porque claro, devolverlo es casi imposible. Pero está pasando eso, y también conozco familias que necesitan y que no han recibido nada. Entonces no se entiende cómo están armando esto. Sí, nosotros tenemos bastantes limitaciones con la data. Nosotros cuando desplegamos el primer bono, uno tiene que tomar decisiones en política social. Siempre hay este concepto de filtraciones, que son los que reciben, pero no deberían recibir, y subcobertura, que son aquellos que deberían recibir y no reciben. Cuando se tiene que reaccionar muy rápido, se tiene que, de cierta manera, tener cierta capacidad de soportar este tipo de errores, ¿no? En esta crisis tan terrible que veíamos, con una capacidad de respuesta, donde tú tienes que tomar decisiones, creíamos que era más grave la subcobertura que la filtración, ¿no? O sea, de acuerdo con usted, pero de alguna manera genera una frustración. Viene el segundo bono y tampoco, ¿ya está cerrado el padrón del segundo bono? El segundo bono, eso no tengo la información precisa, porque eso paga el Ministerio de Trabajo y el MIDI, pero ya debería estar cerrado el segundo bono, y además hay esta propuesta del Ejecutivo por incluir a un grupo de afiliados, de aportantes de la ONP, que serían 1.1 millones adicionales. Vamos a ir ahí en un instante. Ahora sí, Reactiva. Ha sido utilizado el programa Reactiva por el Congreso, algunos con ignorancia, otros con mala intención, para decir que se han regalado 60.000 millones de soles a las empresas peruanas. Y es evidente que no se han regalado, se han prestado. Pero lo que dicen es que, claro, el interés es muy bajo. ¿Y qué pasa con las empresas que quiebran y ya no pagan nada? Hay que responder un poco a esa preocupación. Me gustaría compartirla con usted. Sí, ahí, Rosa María, gracias por la pregunta, porque creo que hay un concepto fundamental que hay que explicarlo a todos nuestros oyentes, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre entregar dinero sin esperar una devolución versus garantizar un crédito, ¿no? Cuando tú le das plata a tu hijo, no esperas nunca que te pague, que es totalmente distinto a cuando viene mi hermana y me dice: oye, voy a alquilar un departamento, por favor, quiero que seas mi garante. Entonces yo voy y firmo un papel, no sale un sol de mi bolsillo, solamente en esta relación que hay entre ella y la persona que le va a alquilar, que son dos personas totalmente privadas. Yo voy, firmo un papel, yo soy el garante de María Laura, que es mi hermana, doy fe que ella va a pagar, pero si no hubiera, por alguna razón, María Laura no paga, pago yo. Entonces, eso es fundamental. Una cosa es cuando yo le doy plata a mi hijo, se lo entrego y sé que nunca me va a pagar porque no se lo voy a pedir, versus cuando yo voy y firmo un papel para ser garante de mi hermana, que en una eventualidad, si ella no pagara, yo asumo. Pero en el momento en que yo soy garante, no sale un sol de mi bolsillo. Eso es exactamente lo que ha pasado con este programa Reactiva. ¿Por qué lo hicimos? Porque en una situación de, cuando nosotros cerramos la economía, las empresas estaban dejando de tener ingresos. Y las empresas necesitan ingresos, ¿para qué? Para pagarle a sus proveedores, para pagarle a sus trabajadores, quienes a su vez, el trabajador probablemente va a pagar con eso el nido de su hijo, el proveedor va a pagarle a otro proveedor. Eso es lo que llamamos la cadena de pago. Cuando nosotros tomamos esta decisión de confinamiento, cerramos la capacidad de las empresas de tener ingresos. Entonces las empresas podían hacer dos cosas: o se declaraban en quiebra, o iban a tener un crédito, que iban a por un préstamo. Pero en una situación de crisis económica, los bancos no quieren prestar, porque hay mucha incertidumbre sobre si esta empresa va a poder tener ingresos. Entonces, ¿qué hicimos? Para que los bancos quisieran prestar, para que el sistema financiero quisiera prestar, el Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central dijo: acá hay liquidez. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo: yo soy garante. Para que sea más seguro, banco, este préstamo, yo voy a hacer... Paremos ahí un momento para que la gente entienda. Los 60.000 millones no salen del Tesoro Público. Exacto.
no salen de la famosa frase Hacienda Pública, no salen del presupuesto nacional. ¿De dónde salen? De los bancos privados. Los 60.000 millones son de la banca privada, no son del Estado. Es un préstamo garantizado por el Estado porque la tasa de interés que el Estado quería que se cobre sea muy baja. Por eso te lo garantizamos. O sea, yo te garantizo el préstamo al 100% o al 99%, pero tú prestas a 1%. Entonces, el banco tiene una seguridad absoluta de que no va a perder esa plata y ustedes tienen la seguridad de que no se rompe la cadena de pagos. Pero la plata es de los bancos. Ahora, ¿qué nivel de morosidad se calcula en esta operación? Porque ustedes tienen que haber calculado que hay gente que no va a sobrevivir, ¿no? Sí, nosotros, Rosa María, es una garantía estatal. Según el marco legal, nosotros tenemos que hacer un procedimiento frente a la Contraloría General de la República para poder otorgar esta garantía. Nosotros habíamos, con la información que tomamos en ese momento, además también, Rosa María, yo siempre aprovecho este espacio, o sea, el confinamiento se dio el 15 de marzo y el 6 de abril ya se había aprobado el decreto legislativo. Ahí los equipos de la SBS, del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas hicieron en tiempo récord este programa. Tuvimos que pasar por Contraloría. En ese momento calculamos un 25% como un escenario de riesgo, pero ahora con los nuevos datos que tenemos creemos que podría ser 17%. Esto se va a pagar en 3 años. El próximo año serían más o menos, si se activa esta contingencia, serían como 6.000 millones de soles aproximadamente. Pero obviamente estamos nosotros monitoreando la situación económica de esas empresas. Estamos con esos RUCs, cruzamos con la SUNAT, vemos cómo va su nivel de ventas, pero Rosa María, era una decisión que teníamos que tomar. Si nosotros tomábamos una medida de ese tipo, nosotros calculamos que sin el plan económico, nuestra estimación de caída del PBI de 12% podría ser 20%. Entonces son decisiones audaces. Era mucho más caro no hacerlo. Pero digamos, si se perdieran 6.000 millones serían para pagaderos en varios años, además, no de golpe, si se perdieran. 6.000 millones es lo que se pagaría el primer año. Calculamos que de los 60.000 millones, en el peor escenario, podría ser 17%. Estoy calculando ahorita. Al toque. Siempre tiene una calculadora todo el mes. Como 10.200 millones, más o menos, en este escenario, en pagaderos en 3 años. El monto que se está estimando para el próximo año, como te digo, en el peor de los casos, son 6.000 millones. Claro, es una provisión que tienen que hacer en el presupuesto. Eso es lo para el próximo año. ¿No es cierto? No, cuando hacemos, no se ha previsionado porque es un pasivo contingente. Lo que se ha hecho es, los pasivos contingentes no se provisionan. Lo que hemos hecho es, nos hemos dado marco legal el próximo año para que podamos, en el caso que se active esta garantía, poder hacer un crédito suplementario para poder honrar esta garantía. También un tema importantísimo es que los niveles de garantía dependen según el tamaño de empresa. A las empresas más grandes se les dio 80% de garantía, los bancos están asumiendo el riesgo del 20% restante, y a las empresas más chicas se les dio 98% de garantía. Es un programa que desde el inicio sí ha tenido mejores condiciones para las MIPES, ¿no? A pesar de la crítica. Demagógicamente suena muy bien decir, las más grandes empresas del país han tomado dinero del Estado. No es dinero del Estado, es dinero de la banca y la garantía depende de tus espaldas. Si tú eres una empresa muy grande, tienes muy buena espalda, no necesitas la garantía del Estado, necesitas asumir con el banco una garantía menor. Pero además, tú, si eres una empresa, lo máximo me parece que el primero era 10 millones de soles, ¿no es cierto? Sí. Claro, si tú eres una empresa muy grande, 10 millones de soles te pueden servir para la planilla del mes. Pero si eres una empresa chiquitita, no necesitas 10 millones de soles. Con 100.000 soles estás perfecto. Exactamente, eso es importantísimo, Rosa María, porque lo que tú tienes que hacer es dar un préstamo proporcional a tus obligaciones. Si tú tienes obligaciones de 2 y yo te doy 10, te voy a sobreendeudar. No tiene sentido. Entonces, y también por otro lado, las empresas, en número de empresas, el 98% de las empresas que han recibido reactiva a la fecha son MIPE. Pero cuando vemos en montos, el ticket promedio en el sistema financiero de una MIPE es 15.000 soles. Esos son los préstamos promedio, porque es un préstamo para tus obligaciones. Entonces,
Si tú tienes obligaciones como 100 y te presto uno, no te ayuda en nada, no te sirve de nada el programa. Pero si tienes obligaciones como uno y te presto 30, te voy a sobreendeudar. No es técnicamente correcto, ¿no? Y también otro tema importante es que necesitamos que las empresas paguen estos créditos. Por eso es que se han puesto, obviamente, algunos criterios mínimos, como que seas un buen pagador de tu deuda, de tu deuda en la SUNAT. O sea, si tú pagas los impuestos, o sea, creo que también las empresas que se han portado bien, que han pagado sus impuestos, que tienen a las personas en planilla, ellas son las más seguras para prestarles y darles la garantía, ¿no? Para que el Estado diga, a ver, yo te garantizo. Claro, pero esto nunca se hizo antes en el Perú. Y la gente dijo, bueno, sí ha habido banca de fomento, por supuesto que quebró toda en los 90s. ¿Por qué estamos regresando a este tipo de esquemas? Este es un esquema que, dada el nivel de la crisis, ha sido aplicado en varios países del mundo, Suiza, Alemania, Colombia, Chile. Lo que tenía que ser claro para nosotros es que tenía que hacerse a través del sistema financiero. Ellos son los que saben cómo se hace. Creo que los pésimos ejemplos que tenemos en el Perú de Agrobanco y estos es cuando el Estado presta porque el Estado no sabe calificar, no tiene análisis de riesgo. Entonces, para nosotros era claro que esto se canalice a través del sistema financiero porque ellos son especialistas en esto, ¿no? Pero dada la magnitud de la crisis, como lo dije ayer en el Congreso, no es una crisis más severa que la de la Gran Depresión de 1929. Son instrumentos que han aplicado, son nuevos, son audaces. Es la primera vez que el Estado garantiza préstamos a las empresas privadas, pero la magnitud de la crisis hacía que esto tenía que implementarse. El Fondo Monetario Internacional ya lo ha recomendado. No he escuchado a ningún economista serio decir que está mal, al contrario, todos lo pedían. Obviamente acompañado con bonos familiares que sí son un regalo. El bono a las familias sí es un regalo sin devolución. Ahora, hasta el momento, ¿cuál es la cuenta? O sea, saquemos los 60.000 millones porque eso no es parte de la cuenta, eso es parte de préstamos a privados. ¿Cuánto le ha costado al presupuesto nacional la pandemia hasta ahora? A ver, también tengo que... ¿O cuánto le va a costar hasta diciembre, digamos, en este ejercicio? Que no estaba presupuestado cuando se planeó el presupuesto el año pasado. Es decir, todo esto es nuevo, entre bonos, medidas sanitarias, compra de todo, de pruebas, todo el presupuesto de salud, contratación de personal. Es decir, el Estado peruano ha hecho un esfuerzo económico enorme para poder enfrentar lo que es propiamente la pandemia. ¿Cuánto ha costado esto, que estaba fuera del presupuesto? Mira, en temas de estrategia, digamos que son tres rubros. En términos de estrategia sanitaria, 5.600 millones. Esto es lo que nos ha costado, digamos, todo lo que es hospitales, recursos para el personal de salud, recursos para los gobiernos locales. También lo que ha sucedido, Rosa María, es que el ingreso, así como ha colapsado, digamos, la recaudación de la SUNAT, también de los gobiernos locales. Hemos tenido que también darles recursos. Entonces, en esa línea, la primera, estrategia sanitaria, 5.600 millones. En apoyo a la familia, tenemos una previsión de más o menos 16.200 millones. Lo más fuerte acá es el bono. Los dos bonos, hay una previsión de 13.000 millones de soles para los dos bonos. Esos son de 16.200. Y luego tenemos una línea, entonces voy a ir sumando mientras que hablo contigo. Ahí estamos de 21.800. Sí. Esa es una previsión que tenemos todavía. Y tenemos también otras de reactivación económica, que a la fecha vamos dando como 8.000 millones, ¿no? Esto incluye Arranca Perú, que son 7.000 millones de soles. Claro. Y también, por ejemplo, compras MIPE, que son 700 millones de soles. Hemos creado también, por ejemplo, hemos dado recursos, en el caso del FAE Turismo, sí ha sido dinero del Tesoro que se ha entregado como capital semilla. Eso suma 8.000 millones. Entonces, hasta ahora tenemos una previsión de... Todo esto es cuánto planeamos, ¿no? Cuánto es la reserva que tenemos. Por ejemplo, el segundo bono todavía no se ha pagado. A diciembre, digamos tenemos unos 30 millones. 30.000 millones, sí. 30.000 millones de soles. Le ha costado la pandemia al Perú, por ahora. Es fuerte porque no estaba en su presupuesto. Para que la gente que no tiene idea,
de qué cosa es el presupuesto, porque vamos a hablar de eso después, es ¿cuánto es el presupuesto del Perú? ¿Cuánto gasta el Perú al año desde el Estado? Este año, el 2020, son 177.000 millones de soles. Eso es el presupuesto que tenemos este año. 177.000. Y miren ustedes, de eso, sin saberlo, 30.000 se van a ir en la pandemia. Ahí también es importante que expliquemos esto, ¿no? Hemos tenido que hacer, digamos, en algunos casos hemos logrado reasignar el presupuesto. Hemos hecho a inicios de la pandemia un recorte en los ministerios para traer plata para reasignarlo, pero también hemos acudido a nuestros ahorros, lo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal. También hemos aplicado lo que se llama, lo que es una palabra muy técnica para nuestros oyentes, pero se llama fungibilidad del dinero. A veces yo tengo cuentas, años, mucho tiempo en una cuenta que tiene un montón de reglas de juego. Por ejemplo, me voy a inventar, ¿no? En tal cuenta hay plata que se recibe por un impuesto al turismo para actividades de turismo. Es un ejemplo. Entonces, ahí hay plata hace varios años. Entonces, lo que hemos hecho, nos hemos prestado esa liquidez. Eso se llama fungibilidad del tesoro. Y también, por supuesto, nos hemos endeudado, que creo que eso es algo que también quisiera explicar cuando quieras abordar el tema del presupuesto, pero me parece importantísimo, así como tenemos que explicar la diferencia entre bonos y reactiva, es explicar, ayer estaba en el Congreso explicando el presupuesto del próximo año y hay una caída importante, si quieres ahí hablamos de eso, pero... Vamos al presupuesto, porque lo que usted ha dicho ayer preocupa. El 26% del presupuesto del próximo año va a ser deuda. No se puede financiar sin deuda. Entonces, lo que preocupa es que el Perú comience a sobreendeudarse y regresemos a los 80s, que es aterrador para cualquiera que lo haya vivido. Usted es muy joven, no lo recuerda, pero es espantoso. Entonces, 26% de deuda para financiar el presupuesto el próximo año rompe todos los esquemas fiscales que hemos tenido. Entiendo que es una situación extraordinaria, pero refleja también la caída de la tributación. ¿Esto es sano? ¿Es la única forma? Lo que pasa, Rosa María, y para que todos los clientes nos escuchen, a ver, estamos en una crisis, hemos tenido que hacer un presupuesto de crisis, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en una crisis se genera dos temas. Uno, se cae la recaudación. Los recursos que usualmente financian el presupuesto, nuestra fuente más grande de financiamiento, ha caído en 18.000 millones de soles, que son los recursos ordinarios. Para que tengan una idea nuestros oyentes, el presupuesto del MIDIS de este año, todos los programas sociales, es un presupuesto de más o menos 5.000 millones de soles. Nos ha caído la recaudación. Las universidades públicas tienen un presupuesto, si sumamos el presupuesto de todas las universidades, son más o menos también 4.000 millones de soles. El presupuesto se nos ha caído algo que suma las universidades públicas más lo que suma el MIDIS, o sea, ha sido una caída muy grande. Para que tengan una idea, el presupuesto de salud del próximo año es 20.000 millones, se ha caído la recaudación en 18.000 millones. Entonces, la recaudación entonces es una caída muy grande en los ingresos, pero también estamos enfrentando una crisis. Y lo que tú quieres es herramientas para contener la crisis, porque tú tienes que salir de la crisis. Y eso implica gastar en dos líneas. En la sanitaria tenemos una previsión de aproximadamente 4.000 millones para el próximo año. Acá hay mucha incertidumbre, entonces hemos programado recursos directamente en el Ministerio de Salud, como la mitad para el COVID, pero tenemos una previsión en la reserva de contingencia que de necesitarse, si el próximo gobierno o vemos que en mayo se requieren más recursos, hay esa previsión. Y el segundo tema que tenemos que gastar para salir de la crisis es en reactivar la economía. Entonces también tenemos que ampliar el programa Arranca Perú. Entonces se te caen los ingresos, pero necesitas gastar para salir de la crisis. Sanitariamente... Claro. Ahora viene, pero ahí quería detenerme en Arranca Perú, porque esa es como que la pata coja de los sueños del MEF. Es decir, usted quiere que se gaste, pero el problema es que el MEF lo gasta, el MEF asigna el dinero para que los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades gasten. Y nuestro problema es un problema de gestión. No gastan. O sea, no arranca Perú, pues ese es el problema. Arranca Perú se anunció en junio y hasta ahorita Perú no arranca. ¿Cómo hacer para que arranque Perú? Ya, pero antes de hablar de Arranca Perú, quiero que no se quede la última parte de lo que estábamos hablando antes. Entonces, estamos en una crisis, se caen los ingresos, pero tienes que gastar más para
salir de la crisis. Ese gasto para nosotros es temporal. O sea, si nosotros dijéramos, podríamos haber tomado la decisión, ya, se caen los ingresos, que se caigan los gastos, si nosotros sacamos del presupuesto ese gasto temporal en la crisis y ese gasto temporal en Arranca Perú, estaríamos retirando como 7.000 millones del presupuesto, con lo cual nuestro presupuesto respecto al de este año efectivamente caería. Pero hemos puesto ese gasto adicional que es temporal para financiar la crisis, porque hay que salir lo más pronto posible de la crisis. Sobre Arranca Perú, nosotros, coincido contigo, como país, no es un tema de la pandemia, es un tema estructural. Somos un país con muchas brechas, que tenemos recursos para inversiones y que no los gastamos. Entonces, cuando nosotros estuvimos diseñando el plan económico, esta reacción de gasto público, este programa de gasto público, no ha sido en los primeros meses, ¿no? Este programa lo diseñamos desde junio. ¿Por qué? Porque el sector público también estaba en confinamiento. Hay muchos alcaldías, muchos gobiernos regionales que la gente se contagió. Entonces, esa es una decisión que dijimos ya para el segundo semestre. Cuando revisábamos planes económicos anteriores, veíamos que se había dado presupuesto, pero que no se había gastado. Entonces, lo que dijimos, a ver, esto no se trata solo de dar plata. Nos sentamos acá en el MEF tiene la mayoría de los sistemas administrativos del Estado, que para que los oyentes son las reglas de juego, con las cuales, las reglas de juego de algunos sistemas, ¿no? Tenemos las reglas de juego del presupuesto público, las reglas de juego de la inversión pública, las reglas de juego de las compras públicas. También acá para que el público, ustedes son cabeza del sistema, o sea, la cabeza del sistema de presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional es transversal a todo el Estado, Tesoro es transversal a todo el Estado. Entonces, ustedes son la cabeza del sistema. Entonces, claro, les permite tener la data y saber quién gastó y quién no gastó. Exacto. Entonces, lo que hicimos es, nos sentamos, la directora, la cabeza del sistema de abastecimiento, la cabeza de inversión pública, además que todas son mujeres, y la cabeza del presupuesto público, y no solamente, o sea, el valor agregado de este programa respecto a los anteriores es que se dijo, vamos a dar plata, pero vamos a hacerte procedimientos especiales. Y creamos un procedimiento especial para estas contrataciones de los procesos de mantenimiento, sobre todo la parte de mantenimiento de vías, Ministerio de Transportes hizo términos de referencia estándar, homogéneos, y además hicimos dos cosas más. Monitoreamos semanalmente, porque vimos, lo que a veces sucede es que tú das plata para gastar, pero no hay equipo que lo haga. Entonces, dimos presupuesto para que contraten personas para esto. Dijimos además que si hasta una fecha indicada ellos no gastaban los recursos, podríamos quitárselos. No lo hemos hecho, pero era como una amenaza creíble. Y tenemos monitoreo casi diario. Nosotros, yo todos los miércoles en Consejo de Ministros reporto cómo está la ejecución. En la parte de mantenimiento vial, que más o menos son 4.000 millones de los 7.000, nos está yendo muy bien. Por eso es que estamos ampliando eso para el próximo año. Pero definitivamente hay un problema con la ejecución de la inversión pública, ¿no? Claro, y evidentemente ninguno de esos alcaldes quiere ir preso. Entonces el problema, ministra, a veces es que se hacen reglas especiales, se ejecutan bien y todo el mundo termina después en Contraloría, como dice la ministra Macías, vienen las IAS, viene la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría, y claro, te llevan cargado. Y me imagino que hay algún temor, pero si usted me dice que se está gastando rápido y bien, mantenimiento de vías es muy importante porque da empleo y, claro, infraestructura, pero sobre todo pones empleo en todo el país, que ese es uno de los problemas más graves que tiene hoy el Estado, que el 50% del país se quedó sin trabajo. Eso es gravísimo. Frente a eso, además de Arranca, además de Reactiva, que Reactiva va para la formalidad, ¿qué otras cosas puedan hacerse para procurar trabajo? Ya no importa que sea precario, pero por lo menos plata en el bolsillo de la gente, desde el MEF. A ver, nosotros definitivamente, o sea, lo más natural para recuperar el empleo es abrir la economía, ¿no? Y la línea de reapertura de la economía ya ha determinado que en junio y julio se recuperan 2 millones de empleos. De esta caída que tuvimos, en junio y julio vemos que ya los empleos se están recuperando, vemos una recuperación de 2 millones de empleos. Luego, obviamente también tenemos la inversión pública, por eso es que tenemos estas metas de Arranca Perú y la inversión pública va a dar empleo. Y lo otro es Compras Mi Perú.
porque tú le puedes dar crédito a las MIPES, pero si nadie les compra, entonces el programa no es tan efectivo. Entonces lo que hemos hecho, le hemos dado 700 millones de soles al programa Compras Mi Perú. Este programa va a comprar, el Estado es un gran comprador, digamos que es el consumidor más grande que hay en el país, ¿no? Entonces le hemos dado recursos a este programa para que las MIPES puedan, por ejemplo, las MIPES del sector textil puedan hacer ropa, ¿cómo se llama? Las sábanas, eso para los hospitales, creo que se llama ropa de cama. Ropa de cama. Ropa de cama para los hospitales, carpetas para el Ministerio de Educación. Entonces ahí también da, además que les da capital de trabajo, tú les das un adelanto para que puedan seguir. Y ahora precisamente estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de Trabaja Perú ya se dio 230.000 empleos, o sea, de la mano, Arranca Perú es un paquete grande que tiene este mantenimiento vial, también tiene Trabaja Perú, que ya dio 230.000 empleos, y tenemos Compras Mi Perú, y estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Hay algunos países que han desarrollado algunos instrumentos para poder incentivar el empleo formal. También, Rosa María, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos seguro de desempleo, es algo que, por ejemplo, Chile sí tiene. Entonces, creo que esta crisis es una oportunidad a ver cómo implementamos algunos mecanismos, pero en el corto plazo, también en marzo hicimos un subsidio a la planilla, y en pero el digamos, corto plazo... ¿No fue un error no abrir construcción civil desde mayo? Construcción civil es intensivo en mano de obra. Tienen los mejores protocolos que hay en general, porque sí hay distancia entre los trabajadores, etcétera. Recién lo abrieron en julio. Eso ha sido dramático. En julio ya es un sector que se ha recuperado muy rápido. En julio, las cifras de abril reflejan una caída en un indicador en el despacho de cemento de casi 100%. Al día de hoy ya estamos en 95% de operación. Luego caer de 100% se ha recuperado en 95%. Pero estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para ver si diseñamos un mecanismo similar a lo que hay en otros países, una especie de incentivo al empleo formal. Estamos trabajando en eso, creo que es el segundo set de medidas que se vienen en este semestre del año. Pero sí, definitivamente hay una preocupación grande por cómo podemos recuperar el empleo, ¿no? Ahora, vamos al tema de la ONP, que es como dice el gigante que nos está mirando, el elefante en la sala. En cristales. Bueno, viendo estas cifras, o sea, miren ustedes, el Estado peruano ha gastado 30.000 millones de soles en la pandemia, y el Congreso quiere gastar 18.000 millones de soles en repartirle un dinero solo a los que aportaron alguna vez a la ONP, que no son que son menos del 10% de los peruanos, lo cual no parece muy justo ni equitativo, ¿no? Ustedes tienen una contrapropuesta que vale 1.500 millones de soles para este año, pero en el tiempo, por supuesto, también tiene una proyección de gasto. ¿Ha logrado convencer a los congresistas de que, como dijo el presidente, el presupuesto no es un barril sin fondo, o todavía no entienden estos conceptos? Yo quisiera, creo que ellos, responden a esta, digamos, sensación de injusticia que hay con el Sistema Nacional de Pensiones, que es una sensación, no la podemos negar, ¿no? Hay personas que han contribuido 19 años y 11 meses y se han quedado sin pensión. Creo que en una situación de crisis pues hay una desesperación por solucionar rápidamente los problemas del ciudadano, ¿no? Entonces yo sí he explicado este concepto del tema de la iniciativa de gasto, pero creo que lo que nos ha caracterizado, o al menos es algo que es muy importante para nosotros acá en el MES cuando diseñamos las políticas y cuando hablamos con el presidente, es que lo que hagamos ahora solucione los problemas de los ciudadanos y no nos cree más problemas para el futuro. O sea, que seamos una respuesta a los ciudadanos y, como yo digo, que no hipotequemos el país, porque el Perú no se acaba con la pandemia, tampoco se va a acabar con las elecciones. Entonces, lo que hemos buscado en la propuesta de la ONP es justamente eso, es una respuesta coyuntural, entender que hay familias que le están pasando momentos muy difíciles y que necesitan dinero en los bolsillos para pagar las cuentas, para dar de comer a sus hijos, pero también hemos querido tener ya
una respuesta un poco más estructural, alineada con la reforma integral que hay que hacer, porque para nosotros, Rosa María, es mucho más importante por qué las personas deberían tener pensiones. Porque uno, te garantiza ingresos de por vida. Podemos discutir sobre el monto, obviamente hay un tema con el financiamiento de las pensiones, pero uno, o sea, quisiera como que los oyentes, ¿por qué es mejor tener una pensión? Uno, porque me da un ingreso seguro de por vida. Dos, porque protege a mi familia. Cuando hay el fallecimiento del titular, se queda la pensión en familiares. Y tres, porque me da salud. El salud es importantísimo para ese cohorte, para ese grupo poblacional, ¿no? La capacidad de tener acceso a salud es un valor muy importante. Entonces, en vez de, cuando tú retiras, obviamente, también para que los oyentes, seguro, yo estoy segura que ya lo saben porque lo has explicado muy didácticamente, imaginémonos que se aplica este concepto de devolución, que ya tus oyentes deben saber por qué no aplica. Cuando tú, por ejemplo, alguien va a sacar en la propuesta, ¿no? Si tú sacas plata, devolución, por ejemplo, de 2.000 soles, tú estás descontando años de aporte. Entonces, te das plata en este momento, pero te alejo de la posibilidad de tener una pensión. Entonces, por eso creo que estamos viendo dos caminos distintos. Una de las consecuencias naturales, digamos, de aplicar la propuesta del legislativo es dejar a la gente sin pensión. O sea, le doy la plata hoy día y ya no va a tener pensión. Nunca. Porque tendría que empezar de cero a aportar de nuevo para lograr los 20 años. Algunos te dirán, yo no quiero ninguna pensión. Eso lo dices ahora. Cuando tengas 65, de repente piensas diferente. Ahora, se viene otra, que es importante también, pero que sí tiene un problema estructural, que es el tema de las AFPs. Ahora lo que quieren es que en el fondo no exista un sistema de pensiones. Si tú puedes retirar hoy el 100% de tu AFP, aunque tengas la edad que tengas, lo que te están diciendo es que el sistema de pensiones es voluntario. Yo no me pondría. Ahora, hay que decir que la AFP al pensionista le paga poco. Ese es el problema en el fondo. Los pensionistas de la ONP son pensionistas, la mayoría, de 930 soles. O sea, perdón, son aportantes hoy activos de sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque la ONP tiene pensión mínima de 500 soles. Entonces, yo hago un negocio redondo. Si yo aporto sobre 930 y me van a pagar, ¿no es cierto?, 500 soles, por el resto de mi vida, 35 años, un negocio redondo. Pero si yo gano más, mi negocio está en la AFP, porque la rentabilidad de mi cuenta de estabilidad. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, para romper eso, o pones pensión mínima en la AFP, ¿okay?, o haces lo que ustedes están presentando, ¿no?, un sistema proporcional de pensiones. Mi pregunta va a si el Congreso lo va a entender. Yo creo que el Congreso ha tomado una buena decisión de pensar estructuralmente la reforma del sistema, ha instalado esta comisión. Entonces yo creo que hay que volver a explicarlo. Creo que también, como me dijo un especialista internacional sobre el sistema privado de pensiones, me dice, ustedes no tienen sistema privado de pensiones, ustedes tienen un sistema de ahorro obligatorio multipropósito, ¿no? O sea, no hay un sistema privado de pensiones. Entonces, lo que hay que hacer es insistir con las propuestas técnicas de nuevo, ¿no? O sea, no podemos tratar de solucionar el corto plazo generándonos problemas para el largo plazo, pero coincido contigo que hay también un malestar en la ciudadanía, eso no solamente es en Perú, en varios países del mundo, sobre el tema de las comisiones, sobre la rentabilidad. Entonces, espacios de mejora hay definitivamente en el sistema privado de pensiones también. Ahora, ustedes van a observar la ley que ha remitido el Congreso, ¿verdad? La ley de... No sé si hay un problema con la la Cámara, ¿no? ¿Aló? Sí, la norma que establece la devolución, entre comillas, de aportes de la ONP, ¿la van a observar? Sí, por supuesto que sí, es una norma que es, ya lo ha dicho el Premier, lo ha dicho la ministra de Justicia,
hay que, en una situación de crisis, hay que respetar las reglas de juego, ¿no?, de la Constitución. Entonces, ya hemos explicado varias veces cuál es la racionalidad detrás, que solo sea el Poder Ejecutivo quien tiene iniciativa de gasto, quien tiene el manejo de la política hacendaria. Entonces... Entiendo que no me va a poder contestar esta pregunta porque hay un tema jurídico detrás, pero se la tengo que hacer. Dígame, hemos perdido la imagen, pero ya estamos de nuevo con usted. Lo que le decía era, ¿cuánto nos va a costar el tema de peajes? Yo sé que usted no me puede decir un monto porque fijaría una indemnización a largo plazo, pero va a costar. Lo que quiero es que la gente entienda que las malas decisiones legislativas también tienen un costo en el presupuesto público. Ok, van a tener que ser compensadas las concesionarias, pongámoslos así, ¿sí o no? Yo creo que, a ver, sí, también hay que, en estos temas donde hay controversias hay que ser muy cuidadosos, pero definitivamente creo que hay unos días donde efectivamente no hubo, o sea, a ver, no, ahí sí tengo que para que los oyentes entiendan. Nosotros días en que no peaje, eso es objetivo. Ok. Exacto. Esas empresas que dejaron de percibir eso, se llama lucro cesante, lo que no pude obtener, hay también daño emergente, pero el lucro cesante, me lo tienen que compensar, eso es un acto de justicia, porque además el Tribunal Constitucional ya lo dijo, lo que hizo el Congreso es inconstitucional, entonces hay que pagarles. Sí, acá, para que yo quisiera transmitir algo a tus oyentes, para que no, porque acá me ves titubeando, pero es porque para que los oyentes sepan, cuando estas empresas podrían demandarnos como Estado. Y durante el juicio ellos podrían utilizar todo lo que un funcionario diga, a favor o en contra, ¿no? Probablemente en contra nuestro. Por eso yo quisiera explicarle a los oyentes por qué en estos temas sensibles donde el Estado podría enfrentar un juicio, y en este caso claramente ha habido un incumplimiento de contratos, por eso es que hemos emprendido una demanda en el Tribunal Constitucional. Lo hemos explicado varias veces, ¿no? O sea, por eso justamente es que fuimos al Tribunal Constitucional. Estamos, de cierta manera, hemos generado un riesgo para el Estado durante este periodo de incumplimiento de contrato, ¿no? Ahora viene otro riesgo. Han presentado una demanda de inconstitucionalidad por el tema de los ascensos, que también cuesta 1.500 millones de soles. Nuevamente, iniciativa de gasto. El problema es que el Congreso nos cuesta mucho a todos los peruanos. Y claro, ya la cereza del queque es lo de la ONP, que, ministra, acláreme, algunos dicen que vale 13.000 millones, otros 15.000 millones y otros 18.000 millones. No sé muy bien cuánto cuesta lo que el Congreso ha generado en el tema de la ONP. A ver, te digo, cuesta, exactamente cuesta como 15.000 millones, pero quiero ver si tengo acá a la mano los cálculos. 15 millones, o sea, toda la caída de la recaudación de este año, más o menos, es lo que cuesta. Sí, te cuento si quieres, para que nuestros oyentes tengan, si tenemos tiempo te doy los costos, ¿no? Hay digamos que hay 4 medidas que se proponen. Los afiliados menores de 65 años, por única vez, podrían cobrar una devolución de aportes hasta una UIT. Eso nos cuesta 10.894 millones. La segunda medida es los afiliados de más de 65 años o más, con menos de 20 años de aporte, sacarían el 100% de los aportes con intereses. Con intereses, impuesto, se han determinado intereses en una tasa más o menos de 5%. Eso nos cuesta 4.183 millones. Y luego hay otra medida, a ver un segundito, hay otra medida que es un sueldo para todos los jubilados de 930. También. Claro, eso es para los que son menores de 65 años, ellos acceden a una UIT 930. Claro. Los que tienen más de 65 años, que no han llegado a los 20 años de aporte, a ellos se les dice que podrían sacar el 100% de sus aportes con interés. Eso es 4.183. Para que tengas también, no los quiero llenar de números, pero esos son más o menos 200, bueno, no los quiero confundir. Luego hay una tercera, que es los afiliados que tienen 65 años a más,
que tienen más de 20 años de aportes, ellos también podrían sacar una UIT. Claro. Eso nos cuesta 343 millones. La suma de este primer componente son 15.420 millones. Y adicionalmente están dando una pensión por única vez de una No, perdón, Rosa María, nos hemos equivocado. En los números anteriores era una UIT, no era una RMB. O sea, cuando hemos dicho que podían sacar devoluciones hasta una UIT, una UIT, que son más de 4.000 soles. Pero luego a los pensionistas, por única vez, un bono igual a una RMB, esos son 930, eso nos cuesta 535 millones. La cuenta de todo eso es 15.955. Claro, para que la gente se haga una idea, yo les ponía ejemplos, ¿no? Es como si se hiciera la carretera panamericana de Tacnas a Tumbes en autopista, y te sobra plata, y te sobra bastante. Es como si se hiciera lo que usted decía, todo lo que se ha gastado en salud. O sea, el próximo año, 20.000 millones es casi todo, pero todo implica planillas, hospitales, camas, insumos, medicinas, todo. O sea, es muy importante, Rosa María, dinero. Claro, o sea, en la AFP la plata está ahí guardada en tu cuenta. En la ONP, como ya le he explicado varias veces, es un sistema de reparto. Cuando alguien dice un sistema de reparto es porque la plata se reparte. Los jóvenes entra plata y inmediatamente se reparte. Entonces, esa cuenta de 15.000, 16.000 millones de soles, la pagaríamos todos esos impuestos. Así es. Ahora, no falta el congresista que parece un poco más sabio, que dice, pero el Fondo Consolidado de Reservas tiene la plata. ¿Por qué no la reparten? Es intangible, yo sé, pero explique por qué. El Fondo Consolidado de Reservas es un fondo intangible que es como el seguro o la plata que tenemos de respaldo para pagar a los pensionistas. Entonces esa plata es sagrada, no la debemos tocar. Lo último que debemos hacer es desproteger a nuestros pensionistas. Entonces eso además está protegido en la Constitución, ¿no? Claro, pero a los congresistas la Constitución como que no les suena mucho. Entonces les da lo mismo. Y gritan, tienen miles de millones en el Fondo Consolidado de Reservas, que sabemos que su rentabilidad sirve para pagar el extra a los pensionistas. Su rentabilidad, nada más, el fondo no se toca. Pero se lo quieren disparar como la gallina de los huevos de oro. Encontraron una gallinita, la quieren matar y quieren que va a haber más huevos. El problema es que no se puede tocar. Pero es crítico explicárselos, porque parece que no lo entienden. Sí, o sea, yo a ver, quisiera, ellos recogen, o sea, no podemos negar, Rosa María, que antes de la pandemia hay una enorme, yo diría que decepción con el sistema de pensiones que tenemos, porque como hemos dicho, no tenemos un sistema de pensión, ¿no? O sea, el Sistema Nacional de Pensiones tiene algunos problemas, como el tema de cesación de la injusticia, que recién si trabajé 19 años y 10 meses, me quedo sin pensión. También en el sistema privado de pensiones hay un enorme malestar. Entonces, creo que es un poco ya recoger el malestar ciudadano, saber qué mejoras hay que hacer, pero el Congreso ha tomado una buena ruta al hacer esta comisión. Igual, cualquier decisión que se tome, que también está en la Constitución, de modificación del sistema, requiere opinión del Ejecutivo. O sea, si bien el Ejecutivo no está participando formalmente en esta comisión, cada vez que nos invitan vamos a sustentar nuestra posición, pero eso también es importante que nuestros oyentes sepan por qué es importante que cualquier reforma del sistema de pensiones, o este proyecto de ley que va a hacer el Congreso, que tiene que obviamente validarse con nosotros estamos colaborando con ellos, tiene que tener un consenso social. ¿Por qué? Porque una reforma del sistema de pensiones no la vamos a ver mañana. No. Los productos, el resultado se va a ver en muchos años. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad de cuál es el camino que queremos seguir, porque es una maratón, es una carrera de largo aliento. Entonces, si cada vez que cambia el gobierno, cada vez que cambian los congresistas, cambiamos la ruta, nos alejamos de la reforma. Pero entonces, hay que decir algo que también es cierto. Mire, cualquier corte siempre genera alguien que se queda afuera. Entonces usted dice, bueno, a partir de los 10 años de aportes tienes una pensión proporcional, será de 250 soles. Muy bien, pero ministra, yo aporté 9 años y 8 meses. No van a ser tan injustos conmigo también. Entonces, tiene que favorecerse
el sistema voluntario de aporte para completar los años, que siempre existió el sistema facultativo. El que dice yo aporté 19 años, 11 meses, yo no lo entiendo, porque puede aportar facultativamente y completar. Y por supuesto que puede hacerlo, y completar lo que le falta para poder lograr una pensión. Entonces, eso tiene que quedar claro también. Parece que no queda claro. Sí, a ver, en el sistema lo que tenemos que entender, creo, es que las pensiones no nacen de la nada, no salen de la nada. O salen de mis ahorros, o sea, en el sistema privado, ahorro durante mi etapa laboral es igual a pensión. O en el sistema público yo he mostrado mi solidaridad con alguien. A lo largo de mi trayectoria laboral, he mostrado mi solidaridad con los ancianos, con los adultos mayores de ese momento, para que cuando yo sea un adulto mayor, los jóvenes sean solidarios conmigo. Es un sistema de solidaridad por excelencia. Entonces, las pensiones, ya sea en el público o en el privado, nacen de alguna contribución o ahorro que yo hago durante mi vida laboral. No salen de la nada. O sea, yo no puedo tener pensiones si durante mi etapa laboral no he dado una contribución al sistema público o he ahorrado en el sistema privado. Eso es importantísimo que los oyentes entiendan. Ahora, lo que pasa es que muchas personas, por la forma en la que lo plantea el Congreso, creen que sí te pueden regalar plata que tú no has generado. O, mayor aún, es muy atractivo decirte, tú sí lo has aportado. Y como tú lo has aportado, es tuyo y te lo tienen que devolver, cuando ese no es el Sistema Nacional de Pensiones, sino es el sistema de AFPs, que ha sido muy criticado por este mismo Congreso, pero que a la hora de la hora la gente lo ve como más atractivo porque finalmente la plata es tuya. Usted no sabe la cantidad de insultos que yo recibo por decirle a la gente que la plata no es de ellos, sino que es de los pensionistas. El activo aporta para la generación de arriba, no para él. Cuando él esté arriba, la generación de abajo le aporta. Ahora, viene un problema también sistémico. Usted y yo de repente ya no lo vemos, pero la pirámide se está invirtiendo y hay menos jóvenes que viejos. Y el asunto es que ese sistema no se sostiene si no tienes muchas bocas que alimenten a pocas bocas. ¿Qué vamos a hacer en el futuro cuando no hayan jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Quién va a sostener el sistema? Por eso nosotros, una de las propuestas que tenemos es que migremos, independientemente de si es un sistema público o privado, a una cuenta de capitalización individual. O sea, creemos que es importante todo a cuentas de capitalización individual, y también una propuesta que se podría evaluar es que haya competencia, ¿no? Creo que también se podría evaluar una idea que han planteado algunos expertos, es el tema de la AFP pública, ¿no? Que la AFP también compita, pero lo que sí es importante, creo que un aspecto fundamental de la reforma que estamos planteando es que independientemente si es en el sistema público o privado, todos tengamos una cuenta de capitalización individual. Pero claro, porque mire, ministra, por ejemplo, si usted ha aportado a lo largo de muchos años con buenos sueldos, termina su AFP, usted tiene, no sé, 400.000 soles en esa AFP, y esa AFP de 400.000 soles le va a generar una pensión de 2.000 soles mensuales, que está bien, es una buena pensión, 2.000 soles mensuales por una persona sola, está bien. Pero si usted esos 400.000 soles los saca de la AFP y los pone a 5% en una caja, en caja Huancayo, no sé, cualquier caja, usted va a generar una pensión más o menos de 1.500 soles, pero con la diferencia es que no se come el fondo, sino que el capital lo sigue teniendo hasta el final de su vida. Entonces, ¿para qué me voy a quedar en la AFP? O sea, realmente cuando los AFP dicen, no entendemos por qué la gente retira su plata, porque es un pésimo negocio quedarme contigo. Entonces, también tienen que pensar que la gente saca su calculadora igual que usted, hace su cuenta y dice, me voy al otro lado. O sea, los incentivos tienen que ser los correctos. Y a veces no lo son. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay un tema con la rentabilidad que se puede asegurar. Hay una sensación también que cuando caen los fondos solamente se ve afectado el aportante. Con las AFPs ellos no se ven afectados. Entonces creo que sí, definitivamente hay un tema de... O sea, prefiero ir al banco. O sea, si el Estado me va a obligar a ahorrar, ya perfecto, me obligan a ahorrar. Me voy a una caja. Me voy a donde me den más plata, sin cobrarme comisión. Porque yo cuando voy a hacer un plazo fijo al banco,
No me cobran comisión, me pagan por mi plata. ¿Por qué no puedo tener mi plata en la AFP en esas mismas condiciones? ¿Por qué yo, aportante del Sistema Nacional de Pensiones, no puedo tener mi cuenta y si el Banco de la Nación me paga más, me quedo ahí, si no me voy al banco a cualquiera? O sea, lo que no le están dando a la gente es la libertad de decidir racionalmente, porque los agentes económicos, eso aprendí yo, lo poco que aprendí de economía, los agentes económicos son racionales. La gente no está loca, hace lo que le rinde más. No rinde, pues, o sea, es evidente, no rinde. Hay que dar mucha más información, tanto en el sistema público con el privado, ¿no? Ya se ha demostrado en todos los estudios de economía del comportamiento. Tú tienes que darle diariamente a las personas información para tomar decisiones. Lo que ha sucedido también, ahora que a mí me ha sorprendido enormemente, te lo digo, es que cuando se hizo este retiro de las AFPs, no tenían información de quiénes habían aportado. Eso me sorprendió muchísimo que, y de hecho no voy a pecar acá porque se los dije, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Ellos tienen que entender que están gestionando la vejez de las personas. Están gestionando la... Ahora, dichas estas críticas, nos quedan un par de minutos que le estoy robando al tiempo, la van a interpelar. La van a interpelar este viernes y este lunes. Usted ya me imagino tiene todas las respuestas, porque nos las ha dicho prácticamente en este programa. Y eso puede acabar en una censura, lo cual sería muy triste, muy desagradable, pero lamentablemente esas son las reglas del juego político. ¿Qué nos puede dejar decir sobre esto? Mira, yo no quiero especular, como tú bien lo has dicho, y en este respeto al que siempre me refiero de la Constitución ahora más que nunca en la crisis, todos tenemos que respetar más la Constitución. Entonces, es una responsabilidad constitucional que yo tengo que ir al Congreso. Me parece totalmente, bien que hay este mecanismo. Si hay algo que no se ha explicado, que no se ha entendido, lo tengo que ir a explicar. Si hay dudas, tengo que ir a dar información, pero no quisiera especular. Nosotros... yo estoy esperando que sea martes porque tengo ya lista la agenda de las siguientes medidas que tenemos que sacar la próxima semana. Tengo una preocupación grande porque este segundo semestre la ejecución de la inversión pública es fundamental. Voy a comenzar a llamar a los gobernadores, a los ministros, entonces no voy a especular. Acá tenemos que seguir empujando a la economía. Seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, ministra. Ha sido largo, pero la agenda era larguísima y teníamos muchos temas que conversar. Le agradezco mucho por su tiempo. Sí, Rosa María. Sí. Nos tenemos que ir. Permíteme siquiera 2 preguntitas porque han sido cientos las preguntas. Para que quede claro y la gente se ha sorprendido, la plata de Reactiva no sale de fondos del Estado, sino sale de los bancos. Eso quiero que reafirme la ministra porque esto se repite y se repite y se repite. Sí, por supuesto, a todos los oyentes, esa es una diferencia fundamental y pongámoslo un ejemplo de nuestras casas. Una cosa es darle plata a tu hijo sabiendo que no te lo va a dar nunca, no le vas a cobrar nunca a tu hijo. Esos son los bonos, eso es plata que ha salido del bolsillo del tesoro público y se ha dado a los ciudadanos en condición que estaban pasando por una situación complicada, producto de la crisis. Y otra cosa es cuando tú eres garante de algo. Cuando mi hermana viene y me dice, por favor, María Antonieta, quiero que seas mi garante, yo firmo un papel y no sale un sol de mi bolsillo. Imaginémonos en este acto de soberbia que yo soy el tesoro público. Entonces, cuando le doy plata a mi hijo, le doy plata a cambio y no espero que me la devuelva. Cuando soy garante de mi hermana, solamente firmo un papel, no sale nada de mi bolsillo. Va a salir algo de mi bolsillo si es que mi hermana en un año, cuando tiene que comenzar a pagar el préstamo, no paga. Pero ojo que también nos hemos puesto una serie de medidas para que las empresas quieran pagar lo más pronto posible. Por ejemplo, no puedes repartir utilidades mientras que tengas el préstamo de Reactiva. Entonces, las empresas grandes que son, lo primero, si no puedes repartir utilidades, entonces eso es un incentivo muy potente a que pagues lo más pronto posible. Pero eso sí, fundamental para los ciudadanos, no ha salido ni un sol de las cuentas del Tesoro Público. Ministra, se ha debido decir mucho más. Yo lo entiendo así, pero me he dado cuenta que la mayoría de la gente no lo entiende así. Y ahora que usted lo ha dicho, yo me imagino la sorpresa de nuestros oyentes
Y hay que decírselo al Congreso. Ojo, este dinero no ha salido del Tesoro Público, ¿eh? Es de los bancos. Sí, mañana también lo voy a... lo voy a repetir, pero sí, no ha salido ni un sol del Tesoro Público. Es una contingencia, como cuando cualquiera de nosotros es garante de un préstamo, es garante de un alquiler. Tú das fe de que si la persona no va a pagar, la empresa no va a pagar, entonces ahí viene el Tesoro. Eso sería el próximo año. Ese es uno. ¿Y cuál era la segunda consulta? Eran 2 temas, ¿no? Sí, Abel. Sí, ministra, la otra es que siempre se repite, Rosa María lo ha explicado varias veces acá, usted ha dicho que vamos a terminar con deudas el año, ¿no? Y siempre cuando hay este tema, ahí mismo la gente dice, si hay empresas grandes que nos deben millones, nos debe tal empresa de telefonía, tal empresa de la otra, ¿existen esas deudas? Sí, tenemos, esas son las deudas tributarias, para que los oyentes sepan también, hay diferentes niveles donde se resuelven estas deudas. De nuevo, en un país democrático, donde se respeta la Constitución y donde se tiene que respetar la división de poderes, las deudas, las más grandes que tenemos, están ya en el Poder Judicial. ¿Qué significa? Mientras que para nosotros mientras que más escalones subamos en esta cobro de deudas, son lo que le llaman estas controversias, mientras que más arriba subes en los escalones, estás más en la autonomía del Poder Judicial, pero mientras más arriba sube, es porque también el Estado tiene buenos argumentos. O sea, si se ha elevado tan arriba, es porque el Estado tiene buenos argumentos para defender. Pero hay que decir una cosa, no es una deuda. Es decir, el Estado dice que es una deuda. Yo, contribuyente, tengo todo el derecho de decir, señor, lo que me estás comprando, yo no te lo tengo por qué pagar porque no es tributo, por ejemplo. Y pasa que muchas veces las empresas ganan en el tribunal fiscal y la SUNAT las lleva al Poder Judicial. Y eso es un error. Entonces, creo que eso se tiene que explicar bien, porque la gente cree que una deuda es una deuda cierta y cobrable y exigible y que está en ejecución de sentencia. Y no está en ejecución de sentencia. Es algo que la SUNAT aspira a cobrar. Es una aspiración. Para que tengan una idea de los 30.700 millones que tenemos como deuda tributaria de las grandes empresas, 27.750 están en litigio. La SUNAT no es exigible porque están en litigio. Entonces eso también es importante, ¿no? O sea, no es que, créanme a todos los oyentes, que yo tengo una obsesión porque la gente pague los impuestos y pueda, porque con los impuestos de todos los peruanos pagamos los hospitales, pagamos el sueldo de los profesores. En los casos donde no hemos cobrado estas deudas es porque ya ha excedido nuestra responsabilidad, está en el nivel del Poder Judicial. Estamos ahí dando todos los sustentos como Estado de por qué se tiene que pagar esta deuda, pero las grandes deudas que tenemos, las que indignan a la ciudadanía, que esa indignación la recoge el Congreso, no son exigibles por la SUNAT porque están en alguna controversia con el Poder Judicial. Pero ya para despedirme, quiero decir a todos los oyentes que la economía se está recuperando. Nosotros somos una economía que ya está, como te digo, hay recuperación de empleo. Y también a todos los oyentes que sepan que como país hemos salido de crisis más severas. Hemos salido de la hiperinflación de los 80, hemos superado el terrorismo y vemos que la economía se está moviendo, vemos que el plan económico que hemos implementado está dando resultados. Vamos a salir de esta crisis y como desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el gobierno, vamos a seguir viendo qué medidas necesitan, vamos a corregir lo que no esté funcionando y todo mi compromiso con los oyentes es seguir trabajando muy fuerte para salir adelante y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Rosa María. Muy bien, ministra, me despido rápidamente, me despido, Abel, tengo que ir al otro trabajo. Gracias por estar con nosotros esta mañana y haberme quitado tanto tiempo. Creo que es la entrevista más larga que hemos hecho alguna vez en Radio Santa Rosa. Gracias por estar con nosotros. Abel, muchísimas gracias a la ministra. Gracias, Rosa María. Nos vemos mañana. Sí, nos hemos sobrepasado. Hasta pronto. Mucho. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.